Tenemos emociones del Paleolítico en un mundo con instituciones medievales y con una tecnología del futuro. ¿Qué hace Antonio para apoyar su nervio vago a lo largo de todo el día? Levantarte por la mañana y tomar, por ejemplo, un vasito de agua con un poquito de sal, porque la sal también es una estimuladora del nervio vago interesante. Y después esperas un poco para desayunar. En ayunas haces algo de ejercicio físico vigoroso y desayunas unos huevos revueltos con un poco de... ¿Cuál es la diferencia de la adversidad que vivíamos antes versus la adversidad que vivimos ahora? Y la gran diferencia que hay entre los estresores del pasado con los estresores modernos es... Antonio Valenzuela es fisioterapeuta especializado en psiconeuroinmunología clínica y autor de obras como Hijos de la Adversidad y Activa tus mitocondrias. Con más de 20 años de experiencia, ha revolucionado el entendimiento del cuerpo y la mente desde un enfoque integrativo. Su trabajo no solo aborda el tratamiento de síntomas, sino que empodera a las personas a través del conocimiento, transformando su relación con la salud. Antonio es una referencia clave en la fisioterapia moderna, combinando ciencia y práctica para impactar miles de vidas alrededor del mundo. Muchas veces echamos la culpa al otro de lo que llevamos dentro. También mediar en esa parte de desarrollo personal y desarrollo emocional, el ver cómo estamos respondiendo ante esas situaciones adversas. ¿Cómo tú le pides a un niño o un adolescente hiperestimulado que haga lo que tú mencionabas de vaciar? Es muy difícil si desde pequeño no se ha llevado a esos valores, pues es muy complejo ya en la edad de esa adolescencia tal, ahí empezar a solucionar las cosas. El estrés deja huellas en nuestro cuerpo, aumento del tono muscular, las típicas contracturas, sobre todo muy marcadas a nivel del cuello, mandíbula apretada, manos apretadas, sudoración en las manos, dolores de cabeza, ir muchas veces al baño a orinar. Nunca nadie me habló del nervio vago. ¿Por qué tú crees que no se habla o no se le da la importancia que requiere? Muy buena pregunta. Pues el nervio vago... Antonio, mira, yo sufrí de migrañas, sufrí de estreñimiento, sufrí de ansiedad. Y a medida que me iba adentrando en buscar la solución, porque no conseguía la solución en la medicina tradicional, descubrí que había un nervio que probablemente estaba detrás de todos esos males. ¿Crees que hay un nervio en nuestro cuerpo que pueda tener esa participación tan importante como para influir a ese nivel en la salud en general? Pues rotundamente sí. Y también te voy a decir una cosa, que desgraciadamente tu caso no es extraño, ¿no? Cuando ves en consulta y cuando ves muchos pacientes, esos tres, digamos, sintomatología, dolores de cabeza, alteraciones de tripa, dolores musculares, están presentes en una problemas de sueño, ansiedad, están presentes casi la mayor parte de las personas. Y sí, todos ellos tienen un nexo en común, que es ese famoso nervio vago. Bueno, y además se llama vago, pero no porque sea Sí, flojo, ¿no? Ni sí, perezoso. sí, sí. ¿Por qué el Mira, a nombre de mí hay nervio vago? una frase que en el libro hablo varias veces de ella, que es de Tolkien, ¿no? El autor del Señor de los Anillos, que dice que no todo el que vaga está perdido. Y es una frase que a mí me encanta porque es cierto, el nervio vago se llama vago porque es como una especie de vagabundo que recorre todas las vísceras, todos los órganos de nuestro cuerpo están inervados por el nervio vago, pero no solo eso, sino que es capaz de generar una serie de prolongaciones de micronervios que se infiltran por todos los tejidos de nuestro cuerpo de forma y manera que es como unas raíces que conectan a todo nuestro organismo. Y eso es súper importante porque ese nervio vago se encarga de cosas muy importantes. ¿Cómo qué? Quería dejar ahí el pie para que... No, porque te, Sí, te sí, lo, te lo pregunto sí. porque había iniciado la entrevista justamente hablando de estos padecimientos. De hecho, yo leí un libro en el pasado, hace muchos años, que justamente hablaba del nervio vago y de cómo influía, ¿no? A través de su funcionamiento, pero también a través de la respiración, de la digestión, que ya seguramente Sí, sí. hablaremos de todo ello. Pero yo te estoy diciendo de que, o sea, yo tengo 37 años, sufrí 35 años de migraña, donde no conseguía solución en la medicina tradicional. Sufrí 35 años de estreñimiento, no conseguía solución en la medicina funcional, en la medicina tradicional. Y sufrí mucho de ansiedad también, me trajo muchos problemas pues con mis empleados, con las relaciones familiares, con mi pareja. Y claro, para mí fue un descubrimiento brutal y además, bueno, a día de hoy saber que tienes un libro que va de ello y de lo que vamos a hablar el día de hoy, a mí me trajo sobre todo muchas respuestas en base a todas esas dudas que tenía yo en todos esos problemas que había normalizado. Tú decías de que son síntomas bastante comunes en la población de hoy y quisiera saber cuál es la participación que tiene ese nervio vago en distintas funciones de nuestro cuerpo. Perfecto, sí. Mira,
podríamos decir muchas, ¿no? Pero a grosso modo controla o tiene una importancia capital en 3 trastornos. El primero de ellos sería la inflamación. Es decir, sabemos que el nervio vago, y esto es algo, y podríamos ir mucho más atrás si queremos en ese sentido, porque de hecho hay un paper, hay un artículo que a mí me encanta, que habla de cómo determinados pensamientos, es decir, lo que se conoce como pensamiento negativo, ¿no? Terribilización, rumiación, todo ello puede inflamar nuestro cuerpo. De hecho, el paper se llama así, como los pensamientos nos inflaman, como existen pensamientos inflamatorios. Qué buena. Eso sería lo primero, porque tenemos que entender que al fin, en última instancia, el proceso inflamatorio de nuestro organismo está controlado por el cerebro. Es decir, y eso fue a principios de los 2000, un investigador que se llama Tracy publicó en Nature el reflejo inflamatorio, es decir, nuestro cerebro es capaz de resolver la respuesta inflamatoria de nuestro organismo con el nervio vago. Es decir, el nervio vago es capaz de, produciendo una sustancia que se llama acetilcolina, calmar a las células del sistema inmune y parar la inflamación. Por eso hay muchas personas que pueden hacer dietas paleo, pueden hacer ejercicio físico, pueden dormir bien, pero si están en un continuo estado de activación del simpático, que de eso después podemos hablar, si están en un continuo estado de Que tampoco, yo no sé nerviosismo, quién le pone los nombres, porque ya, de simpático tampoco tiene nada. efectivamente, de simpático, el que le puso el nombre sí era el simpático, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, vemos que esas personas están continuamente inflamadas, aunque todo lo hagan bien. ¿Por qué? Porque al final el sistema nervioso autónomo, ese sistema nervioso que no controlamos, del cual el nervio vago es un protagonista, o es el gran protagonista, tiene mucho que ver. Eso sería lo primero, inflamación. Después el segundo, que es muy importante, digestión. Es decir, y eso es algo que también vemos mucho hoy día, ¿no? Términos que hace 50 años nadie entendía, como disbiosis, como SIBO, ¿no? Como alteraciones de la microbiota intestinal, patologías como el colon irritable, que cuando dices colon irritable, mira, yo David ahí, y no me quiero ir por las nubes, pero yo durante una gran parte de mi vida también, pues, me siento súper identificado con todo lo que tú has dicho, porque todos esos problemas yo los tenía, y aparte, obesidad muy importante. Pues a mí me hicieron pruebas de todo tipo, llegaron a pensar incluso que tenía un cáncer de colon, porque tenía dolores, hinchazones, grandes molestias a nivel intestinal. Y me acuerdo perfectamente cuando fui al médico y me dijo, enhorabuena, porque no tienes nada. Y le dije, hombre, Y todo lo que yo siento que es. vale Claro. que no tengo un cáncer, pero joder, no me digas que no tengo nada. No, no, lo que tienes es colon irritable. ¿Y eso qué es? Le pregunté yo y dice, pues que tienes el colon irritable, ya está. ¿Y de dónde viene? Ah, no se sabe, es idiopático, ¿no? Entonces, esos trastornos funcionales del aparato digestivo también vienen, o una de las partes súper importantes de ellos, por una alteración de ese nervio vago. Y en tercer lugar, sería todo el estado de estrés crónico y de ansiedad crónica, porque al fin y al cabo, y empiezo, quizá tenía que haber empezado por ahí, el nervio vago de lo que se encarga es de llevar al organismo a la calma después de la tormenta. Es decir, cuando nosotros sufrimos un evento que nos estresa, se activa el sistema nervioso simpático, que es el que se activa en lucha o huida, y dispara todos los procesos de activación de nuestro organismo. Tensa nuestros músculos, nos inflama, genera aumento del dolor, genera irritación, hace que pensemos que tengamos visión en foco, que solo nos enfoquemos en el problema, corta todos los procesos que no son vitales en ese momento, como la digestión, pero también la libido, ¿no? Y en ese momento, cuando se supera el evento estresante, debería de llegar el parasimpático, que como su mismo nombre indica, para el simpático, gracias a el nervio vago, que es el protagonista, y calmar ese proceso. El problema que tenemos hoy día es que Es que vivimos, nunca llega a la calma. efectivamente, porque esos leones del pasado, esos peligros vitales, ¿no? Esos hambre, sed, frío, calor, amenazas físicas, lo hemos cambiado por estos leones imaginarios. Estrés, hipotecas,
tensiones sociopolítico-económicas, comida basura, porque el estrés puede ser estrés externo, pero también estrés interno, y todo eso lleva a nuestro cuerpo a un continuo estado de activación simpática que al final lo jode todo. Que ves pacientes, no ves personas, que dices, y eso todos lo vemos y seguro que a la cabeza te van a venir 20 personas y dicen, si yo no estoy nervioso, si yo estoy bien, yo no sé lo que me pasa, yo no estoy nervioso. Y lo ves al tío que está con las orejas pegadas a los hombros, los brazos apretados, la mandíbula apretando, suena un sonido y pega un salto. Y dices, si solo te falta huir de aquí, si estás que vas a arder en cualquier momento de estrés. Entonces, ese es el problema. Sí, y yo lo quería enlazar, bueno, te quería comentar de que sufrí también de diagnóstico de colon irritable. O sea, al final, por eso te decía, para mí el haber aprendido de que existía este nervio, que de vago no tiene nada, de que vaga por el cuerpo, aprendí que muchas de las situaciones que yo vivía era causa justamente de, sobre todo de esa tensión y ese estrés constante. Yo me atendí con la doctora Camino Díaz, que sé que le conoces Sí, también. claro, buena amiga y una gran referente. Camino, si nos No, estás escuchando, es un una abrazo genia, gigante. es una genia. Y claro, yo me empecé a dar cuenta de que justamente cuando me detonaron todos los problemas de enfermedad autoinmune, había un estresor detrás. Había un momento de tensión. Yo viví en una época bastante fea en Venezuela, que fueron los años donde más tensión política y social había. Entonces, claro, fueron los momentos en los que detonaron una situación. Yo nunca fui obeso, pero era obeso metabólicamente hablando. Sí, Tenía todos los síntomas, pero no tenía la grasa acumulada. Entonces, claro, el haber aprendido el nervio vago me fue dando respuestas a muchos de esos problemas en los cuales no conseguía respuesta en la medicina tradicional, la medicina convencional. Y yo te quería preguntar porque al final siempre, a medida que he investigado las cosas, me he dado cuenta de que es un mecanismo natural. Era lo que tú decías, ese nervio está allí y tiene esa participación porque en el pasado nos ayudó a sobrevivir. ¿Cuál era su participación en esa supervivencia en el pasado y cuál debería ser su participación en la supervivencia en este entorno moderno en el que vivimos? ahí está. Claro, muy, muy buena pregunta. Pues el nervio vago podríamos definirlo, ¿no? Como lo que él hace serían tres cosas, ¿no? Descanso, digestión y regeneración. Es decir, se encarga de esas tres cosas en nuestro cuerpo. Todos los procesos digestivos los controla él. Todos los procesos de llevarnos a la calma los controla él. Él es el que hace que respiremos más tranquilos, que nuestro corazón vaya calmado, que cada uno de nuestros órganos digestivos, desde la boca generando saliva, hasta el estómago produciendo ácido clorhídrico, el páncreas produciendo esas enzimas digestivas, el hígado produciendo esa bilis para digerir también. Todo eso se encarga el nervio vago. Y también los procesos de regeneración de nuestro cuerpo. Es el que activa que nuestro cuerpo se repare después del daño, ¿no? Entonces, todo lo que sea estimular a ese nervio vago va a ir a favor de ello. Evolutivamente antaño era muy sencillo porque nosotros vivíamos, o lo fisiológico sería vivir en un predominio parasimpático, ¿no? Yo siempre pongo aquí el mismo ejemplo. Mira, David, Bruce Lee. Bruce Lee era el tío, tú lo veías y estaba zen, calmado, sosegado, tranquilo. Llegaban los malos, se hiperactivaba, pegaba 4 guascas, los mandaba todos al suelo y después ¿qué hacía? Volvía otra vez a ese estado de calma, a ese estado de paz. Eso ha sido así evolutivamente. Tú ves, por ejemplo, a un Yanomami del Amazonas o a un Hadzabe de Tanzania y son personas que están tranquilos, viviendo, socializando con su familia, abrazándose, jugando, saltando, descansando. Cuando llega el hambre, se hiperactivan para buscar alimentos. Cuando llega el calor, se hiperactivan para buscar un cobijo. Cuando llega una amenaza, se hiperactivan para, digamos, defenderse, pero después vuelven otra vez a la calma. El problema es que hoy día es al contrario. Vivimos todo el día hiperactivados, todo el día con el estrés por las nubes, todo el día con el simpático disparado, pero también con una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y es lo siguiente, que ese simpático, que al final el, digamos, el objetivo primordial del simpático, del estrés, es que nos movamos, ¿no? Es, y tu cara lo ha dicho todo cuando hemos dicho esto, ¿no? El estrés, la emoción, emotion, viene del latín mover, es ese impulso que te mueve a.
¿Y Entonces, qué hacemos? ahí está, efectivamente. Entonces, cuando nosotros, y esto es así, no es de otra forma, es decir, si nosotros cada vez que nos estresáramos, diésemos rienda suelta de forma racionalizada, obviamente, a Claro. nuestros instintos, es decir, si yo ahora me pongo muy nervioso porque tú y yo discutimos, y en ese momento, en vez de callármelo, o no solo eso, o de gritarte como un salvaje, te digo, David, vamos a parar, déjame en 5 segundos, y me dejas, me voy a una habitación y pongo a hacer sentadillas o flexiones hasta que no puedo más, salgo sosegado y ya puedo hablar contigo. Porque el estrés, si le damos el sentido evolutivo que tiene, que es el movimiento, ya podemos quemar esa adrenalina. El problema que tenemos hoy día es que no es así. Vamos todo el día con picos de estrés que nos los comemos con patatas fritas, además, y no solo con patatas fritas, nos los comemos junto con el donut, junto con el heladito, junto con el dulce, junto con el tal, y vamos acumulando ese estrés en nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que como no le damos salida, se va almacenando y se va almacenando en nuestros músculos, en nuestra cara, en nuestro organismo, y al final lo que hace es que para, que bloquea, que inhibe al nervio vago. Entonces el nervio vago no puede regenerar, no puede calmar, no puede hacer que digiramos. Y ese es el problema que tenemos. Vivimos en lo que se conoce como una continua dominancia simpática. Mira, y tú has mencionado, claro, porque yo al final intento también explicarle a la gente justamente lo que tú mencionabas, ¿no? En un estado de estrés tu cuerpo generalmente espera movimiento, es la Eh, respuesta natural fisiológica. ¿Qué es lo que sucede? Que antes, lo que tú decías, antes si era el león, pues obviamente tenías tres opciones. Generalmente o escapabas o luchabas o te hacías el muerto. En la Efectivamente. naturaleza se ve incluso esos animales que lo que Sí, hacen es inhibir prácticamente todas las efectivamente. funciones fisiológicas para que el agresor pues se desaparezca. Y claro, si al león lo sustituimos, perdón, por tu jefe, no puedes ni huir, ni luchar, ni hacerte el muerto. Y allí es donde yo creo que parte el problema. O sea, estamos en un contexto que nuestro cuerpo no entiende. Nuestro Efectivamente. cuerpo ya no reconoce. Entonces, claro, cuando tú cambias el león por el jefe, ¿qué hace la persona? Porque en el mejor de los casos, Antonio, esa persona, si bien no es consciente de que su cuerpo está esperando un movimiento, no puede hacer nada, porque no puede luchar contra el jefe porque lo votan, no puedes huir porque, bueno, te despiden y tampoco te puedes quedar sin hacer nada, tienes que seguir haciendo lo que te estresa. En el mejor de los casos, Antonio, esa persona al final del día se va al gimnasio. En el mejor de los casos. Efectivamente. Pero era lo que tú decías, el estrés sigue allí y el estrés lo sigues acumulando hasta que en el mejor de los casos vas y le das a tu cuerpo la respuesta que él se espera. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Efectivamente. Mira, es que acabas de dar con un pedazo de clave y con un pedazo de razonamiento súper certero. Y eso justo, lo que acabas de decir ahora, es responsable de que el libro del nervio vago haya pasado de las 250 páginas que yo prometí a la editorial a las casi 400. Uf, wow. No a las casi, a las 400, porque tiene un poquito menos, pero como tiene casi 300 referencias bibliográficas, pues se me ha ido un poco de las manos en cuanto al tamaño. Porque mira, David, cuando yo empecé a escribir el libro, tenía muy claro que primero era muy importante hablar del estilo de vida necesario para que el nervio vago se manifieste con todo su poder, es decir, de alimentación, del sueño, de una vida saludable y que eso tenía que entrar y después una serie de técnicas puntuales para estimular a nuestro nervio vago para acceder más rápido a esa relajación. Pero pasaba una cosa y hablando con una grandísima amiga mía, Noelia Romero, que es el 50%, y voy a meter aquí una cuña publicitaria, perdona, de mi podcast de Metanoia, es una gran amiga y es coach y de esto hemos hablado ella y yo mucho, ¿no? Y decíamos, y por eso quise aumentar en el libro, porque quizás si has dado la clave, antes que intentar quemar ese estrés o tener que estimular el nervio vago para no, para hacer que nos relajemos, lo primero que tendríamos que generar o a la par un proceso de desarrollo. Yo sé que esto suena un poco naif estos términos, ¿no? El desarrollo personal, el crecimiento personal, pero yo te lo puedo decir porque esa es mi trayectoria vital y ahí te lo puedo decir. Entonces, de crecimiento, para darte cuenta,
de que si tu jefe es un gilipollas, con todas las palabras, tú no tienes la culpa de ello. Entonces, si él Claro. grita como un salvaje, es porque él es un salvaje, pero su salvajismo a ti te la tiene que pelar. Y perdona que hable de esa forma tan soez, pero es que tenemos que entender eso. Tenemos que entender que, aunque nosotros, no, eso ya lo decía E.O. Wilson, que el gran problema de la humanidad es que tenemos emociones del Paleolítico en un mundo con instituciones medievales y con una tecnología del futuro. Es decir, nosotros tenemos que saber que tenemos emociones paleolíticas y que podemos hiperreaccionar ante las amenazas externas, pero gracias a Dios, gracias a la evolución, tenemos una parte del cerebro que es la corteza prefrontal que nos permite racionalizar, y todo lo que sea entrenarla con terapia psicológica, con coaching, con filosofía, con todo lo que tú quieras para evitar sobrereaccionar ante esos estímulos, sería la primera parte, ¿no? Y una vez que ya hemos conseguido eso, o a la vez que hemos trabajado en esa parte de que si una persona me está gritando, perfecto, grita todo lo que quiera, son tus gritos y tus gritos salen de ti. En mí no me tienen que hacer nada porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, una vez que hemos hecho eso, como esto lo estoy diciendo yo, pero por supuesto que si tú ahora me empiezas a mí a gritar, aunque yo sepa que no es responsabilidad mía, algo me va a activar, ¿no? Entonces, en esos momentos lo has dicho perfectamente. Después me puedo ir al gimnasio, pero existen, y otra vez lo digo, las 3 veces que me has entrevistado, en todas lo he dicho, los famosos snacks de movimiento. ¿Por qué esperarnos a la noche a quemar la adrenalina cuando la podemos ir quemando puntualmente? Mira, David, yo en la consulta, yo soy fisio, trato pacientes, y entre paciente y paciente, pues el estrés también se me acumula, pues porque el trabajo es muy bonito, pero es un trabajo muy duro porque yo me paso todo el día escuchando sufrimiento, penas y dolores de gente. Entonces yo cuando termina la sesión con un paciente estoy hasta arriba, digamos, de basura emocional. ¿Qué hago? Paro y antes de entrar el siguiente paciente me voy a otra sala, me hago unas flexiones, de hecho tengo una barra de dominadas, me hago unas dominadas, salgo, hago 4 o 5 respiraciones profundas, nasales, exhalando para estimular el nervio vago, me calmo y entra el siguiente paciente. Y eso que lo hago yo ahí, lo puede hacer cualquier persona en su oficina, puede ir al baño, puede subir y bajar un tramo de escalera, puede hacer cualquier cosa que haga que el estrés no se vaya acumulando, que pongamos esa barrera en el día a día para quemarlo. Y es lo que yo siempre digo, Antonio, somos muy buenos para inventarnos excusas cuando queremos. O sea, estás en el puesto de trabajo, invéntate la excusa que tú quieras, vete al baño, te haces 10, 20 sentadillas y vuelves. Pero al final es, o sea, que la persona entienda que a nivel fisiológico tu cuerpo se está esperando una reacción Sí. en ese contexto que ya es ajeno a la evolución. Yo te quería preguntar porque tú siendo, bueno, quería hacer una acotación porque lo conversé el otro día con Julián Bonelli, que trabaja la meditación, la sanación pránica, tú hablando de cómo reaccionamos muchas veces a situaciones adversas. Yo siempre, en algún momento lo leí o lo escuché, que si yo en este momento cargo una taza de café y yo me tropiezo contigo en la calle, ¿qué yo derramo? Te lo pregunto. Claro. Café, ¿no? Café, claro. Claro. Entonces, cuando te das cuenta, si fuese un vaso de agua y tú me golpeas en la calle y me tropiezo contigo, yo derramo agua. Agua. No voy a derramar Coca-Cola o Red Sí. Bull si lo que cargo es café, si lo que cargo es agua. Cada uno derrama fuera lo que lleva adentro. Entonces, muchas veces echamos la culpa al otro de lo que llevamos dentro. Si reaccionas con ira, probablemente el problema no es tu jefe. Era lo que tú decías, el salvaje es él, pero no te iguales en ese salvajismo. Entonces también mediar en esa parte de desarrollo personal y desarrollo emocional y trabajo emocional, el ver cómo estamos respondiendo ante esas situaciones adversas y entendiendo que nuestro cuerpo espera movimiento en la mayor parte de esas situaciones de estrés. Que eso yo lo entendí teniendo, cuando tú tienes una discusión entre parejas, yo luego entendí que nosotros los hombres se nos eleva mucho, no sé si es la adrenalina. Sí. Y claro, yo cuando tenía una pelea, una discusión con mi pareja, yo le decía, necesito salir. Y claro, ya no me dejaba, se ponía en la puerta y yo le decía, o sea, necesito salir a caminar, luego lo discutimos, luego lo resolvemos. Y ella no me entendía, ella quería la solución en el momento, pero yo sentía la necesidad, luego a nivel fisiológico lo entendí de que nuestro cuerpo nos pide movimiento y para mí era mucho más fácil luego razonar si me había movido primero. ¿Tiene sentido para ti todo esto? Mira,
Dos cosas, porque por aquí podríamos hablar podría ser el podcast entero de esto. Tres cositas aquí. Bueno, la primera, y ya también puedo yo hablar ahí cuando dices que derramamos lo que tenemos dentro. Mira, y por eso es para que la persona que nos está viendo ahora y nos está escuchando, que tenga claro que aquí no hablan dos personas que están elevadas espiritualmente, ni que Antonio sea iluminado, no. Yo caigo en los mismos errores todos los días y al final parte del proceso, creo que la mayor parte del proceso, al igual que la meditación, lo importante verdaderamente es darte cuenta que te has distraído. Cuando tú quieres crecer personalmente, es darte cuenta que la has cagado. Y mira, David, yo durante muchos años de mi vida sufrí un bullying terrible, un bullying muy grande por mi peso y tal. Ahora, yo todavía esas heridas emocionales las tengo y cuando alguien me hace alguna broma, yo suelo reaccionar mal ante las bromas, ante la sensación de que me están tomando el pelo, aunque lo hagan con el cariño, porque todavía ese niño sale, ¿no? Pero lo importante no es eso, lo importante es que yo me doy cuenta y si, por ejemplo, te he reaccionado mal, te lo digo, te digo, mira, tío David, perdóname, pero es que aquí ha salido el yo del pasado. Tú lo has hecho con toda tu buena intención y yo he sido, como se dice en Andalucía, un malafollá y he respondido como no tenía. Y eso es lo que verdaderamente te hace crecer. Eso es lo primero. Lo segundo, has dicho la clave, pero la clave absoluta de una buena relación es eso, es decir, si tú necesitas tu tiempo para responder, la otra persona te lo tiene que dar. Pero es que aquí pasa también una cosa, ¿no? Y es la otra parte, la parte femenina en ese aspecto, porque el hombre tiende, y lo ha definido perfectamente los dos roles, a necesitar escaparse para razonar. Pero es que el problema que tiene la mujer ahí es que una gran parte de las veces la mujer quiere solucionar en el momento, pero es que porque sabe que muchas veces el hombre cuando se escapa y vuelve tiende a haberlo solucionado por su parte y ya no quiere hablarlo. Entonces es como en plan, yo ya estoy bien, aquí no ha pasado nada. Entonces claro, a la otra persona la deja con las ganas de solucionar algo que no. Entonces claro, perfecto, sí, hay que irse, tomarse su tiempo, pero cuando se venga, ser fiel a la palabra que se ha dado y hablar el asunto, porque ya los tíos somos así, salimos, damos una carrera, tal, y ya venimos y dices, pero si no había pasado nada, esto era una tontería, pero la otra persona se ha quedado ahí. No, es curioso que al final, por eso te decía, cuando tú entiendes la fisiología, y esto es lo que a mí me alucina Sí, más de todo esto, ¿no? El poder llegar a problemas de la sociedad a día de hoy, de enfermedades, diagnósticos, síntomas, que te das cuenta que nos están ocasionando, pero son mecanismos probablemente hiperestimulados. O sea, por ejemplo, el tema de la obesidad, el sí, tema de la ansiedad, el tema del estrés, la depresión incluso. O sea, son cosas que en el pasado nos permitieron sobrevivir. O sea, están allí por sí. una razón. Lo que pasa es que a día de hoy, pues obviamente el contexto no nos está ayudando. Y yo te quería comentar, bueno, de hecho, el mismo Julián que trabaja la meditación, él dice que el trabajo de meditación realmente lo haces es cuando no tienes el contexto que está a tu favor. En una habitación, todo silencio, con una musiquita y un buen aroma es muy fácil meditar. Pero intenta meditar en medio del metro de Atocha en Madrid. Efectivamente. Ahí es donde realmente tienes que conseguir esa capacidad de relajarte. Y yo creo que ahí es donde está también ese trabajo que hacemos dentro para justamente que nuestro cuerpo entienda que no estamos en esa hiperactividad a la que tú hablabas de esa constante amenaza por el entorno. Tú vives en Granada, pero seguramente te habrá pasado cuando vas a Madrid. Es, no sabría cómo definirlo, pero es abrumador la cantidad de estresores que hay en el entorno. Es brutal. ¿Cómo no vivir pensando? O sea, yo lo veo así, de repente uno es consciente que no estás en peligro, pero de repente tu cuerpo no. Suena la ambulancia, la policía, ves a alguien corriendo de repente, se cae algo, la bulla, el que te pide el dinero, el que te quiere robar. ¿Cómo le haces entender a tu cuerpo de que no está en una amenaza constante con tanto estímulo alrededor? Ahí está. Me reía porque yo la primera vez que fui a Madrid fue hace ya sus años. Yo estaba, creo que era en tercero de carrera, todavía no había ni terminado fisioterapia. Fui a hacer un curso de especialización de rodillas porque me apetecía con un fisioterapeuta deportivo. Y me di cuenta el primer día, cuando llevamos un rato allí, me sorprendí a mí mismo pensando, diciendo, Antonio, ¿por qué estás corriendo? Y llegaba, no pronto, David, llegaba como un par de horas antes al curso. Y iba corriendo simplemente porque vi a toda la gente que corría y donde fuera, haz lo que viera, y al final ese estrés de la gente me imbuyó a mí y iba yo corriendo por el metro cuando tenía todo el tiempo del mundo y dije, bueno, vamos a parar, ¿no? Y aquí
lo que has dicho tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo sobrevivir en ese ambiente hostil? Lo primero que tenemos que pensar es, lo hemos dicho, ¿no? Pues ese desarrollo personal, ¿no? Pues ese entrenar nuestra paciencia, nuestra conciencia, por supuesto, pero lo que también tendríamos que pensar es que muchas veces y muchas personas, porque yo me apuesto a lo que tú quieras, a que tú no vas a reaccionar de la misma forma en Madrid con el estilo de vida que tienes, que si fuera una persona que ha dormido 5 horas esa noche, que se ha levantado y su desayuno ha sido un café con un donut, que se ha levantado tarde porque se quedó, porque ha dormido, porque se fue a la cama muy de noche y se ha levantado con sueño, esa persona que está trabajando en un trabajo que detesta y que no es capaz de encontrarle el propósito a ese trabajo, ¿no? Esa persona que no ha hecho nada de deporte y que va a lo mejor al trabajo montándose en el metro desde su casa hasta el trabajo, es muy distinto a si esa persona se ha puesto, en vez de ponerse despertador a las 7 de la mañana para levantarse, se lo pusiera a las 10 de la noche para irse a la cama, ¿no? Muchas veces yo siempre digo que los despertadores es mejor ponértelos por la noche que no por la mañana. Te pones despertador a las 10 y cuando te toca dices, me tengo que ir a la cama. Si duermes lo que te toca, si has hecho un desayuno nutritivo, si lo haces y si no, si te vas en ayunas, si decides parar, no ir en el transporte público todo el rato, sino irte un poco más de tiempo y parar 2, 3, 4 paradas antes y pasear, si te da el sol. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo, bueno, en verano también, pero ahora en invierno, es que ves a gente a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, con gafas de sol puestas. Y ya dices, es que el sol es el estímulo para que te actives y que tu cuerpo se enciende y que la maquinaria de motivación dopaminérgica se arranque. Entonces, claro, cuando ves esa vida tan tóxica, pues al final todo eso te va a involucrar en tu toxicidad. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Esas bases de la nutrición, del ejercicio, del sueño, de tal. Y una vez que tenemos eso, por supuesto, desde ahí construir una mente más resiliente en cuanto a ese desarrollo personal y al darte cuenta, ¿no? Tener, por ejemplo, la cabida de las emociones, ¿no? Pensarte y autodiagnosticarte en ese sentido, porque yo me lo pregunto muchas veces cuando estoy, digo, a ver, Antonia, estás nervioso. ¿Por qué? Porque estoy viendo a toda la gente que va corriendo, ¿vale? Bueno, pues ya está, ellos van corriendo, tú tranquilo, ¿no? Si vas con prisa, corre, si no, pues no necesitas hacer lo que hacen los demás, ¿no? Y después, una vez que ya hemos hecho todo eso, sí es cierto que tenemos trucos, por decirlo así, o técnicas o estrategias que podemos aprovechar directamente para estimular el nervio vago, que si vamos ahora después si hay otra cosa y si no cuando tú quieras, pues podemos hablar algunos truquitos así rápidos para que las personas que nos escuchan tengan estrategias potentes y efectivas para estimular ese nervio vago. Ya llegaremos a Sí, eso sí. o sea, me siento sumamente relacionado con lo que tú hablas porque, claro, yo viví en la última etapa de mi vida en Madrid, viví en Benidorm, la playa, relax, la conexión con la naturaleza y cuando iba a Madrid me daba cuenta de lo que tú dices. Yo iba corriendo cuando yo no estaba apurado por llegar a ninguna parte, pero es como que te lleva esa energía de todo ese estrés acumulado que hay en la sociedad, es como que tú te sientes también empujado a entrar en esa vorágine de estrés, de estar como que vas llegando tarde cuando aún ni siquiera tenía a un lugar a donde ir, ¿sabes? Y tú hablas de que, bueno, tú mencionabas en tu primer libro, se llama Los hijos de la adversidad. Nosotros crecimos enfrentándonos a la adversidad. ¿Por qué ahora esta adversidad? Porque al final sigue siendo una adversidad si tienes un problema de dinero, un problema de hipoteca, tienes un problema con tus hijos o con tu pareja, sigue siendo adversidad. ¿Cuál es la diferencia de la adversidad que vivíamos antes versus la adversidad que vivimos ahora? Perfecto, preguntaza. Antes de eso, quiero decir solo una cosa que no se me olvide. Mira, una cosa tan sencilla, yo esta mañana, las personas que nos están escuchando tienen que saber, imagina si quiero yo a este señor, a David, y para mí es un honor estar aquí en su podcast, que me he venido prácticamente desde el aeropuerto, después de toda la noche de viaje, desde Granada, desde Madrid hasta Buenos Aires, que estamos grabando aquí, para verlo a él, ¿no? Para que hagáis una idea lo que es el honor Después de de estar. 12 horas de vuelo, Ahí creo, ¿no? está, sí, 12 horas de Una vuelo paliza. y hora y pico desde Málaga a Madrid. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Yo esta mañana cuando he llegado al aeropuerto de Buenos Aires, David, estaba nervioso, tenía un dolor de cabeza horrible.
me encontraba fatal, ¿no? Y me di cuenta de conocerte ya a ti mismo, digo, ¿qué me pasa? Digo, vale, no he comido, pero digo, me da igual porque yo un ayuno de 24 horas lo hago y no, el dolor de cabeza no es de no haber comido. Cervicales, pues sí las tengo un poco cargadas, pero no. Y me di cuenta que era el agua, que estaba deshidratado. Entonces cuando he llegado, además ha sido muy gracioso porque la persona me ha mirado y se ha quedado así un poco porque llega y digo, ¿me puedes dar un vaso de...? Y digo, mire, si te tengo que pagar algo, me lo dice porque he pedido un vaso de agua, un sobrecito de sal y un trocito de limón. Sal, agua y limón. Electrolitos. Me lo he bebido. A los 5 minutos ya mi cabeza era diferente, ya podía pensar, ya estaba bien porque estaba totalmente deshidratado. Y muchas personas cuando se levantan por la mañana lo que tienen necesidad es de agua y de sal y no de un donut o un tal. Y muchas veces la deshidratación y la falta de sales minerales, nuestro cuerpo responde con apetencia de dulce, ¿no? Y eso lo digo así, pero porque es que me ha venido a la cabeza y no lo podía dejar, ¿no? Y la gran diferencia que hay entre los estresores del pasado, ¿no? Esos estresores evolutivos, con los estresores modernos, es una. Y es la naturaleza de los estresores. Y es que los estresores del pasado eran muy agudos, fácilmente reconocibles y se solucionaban con movimiento. Es decir, eso nos cuadra para todo. Hambre, muy agudo. Todos sabemos lo que es el hambre. Calor, todos sabemos lo que es el calor. Frío, todos sabemos qué es el frío. Peligro físico. Tú ves a un león y sabes perfectamente que eso es peligro. Agudos, súper agudos. Si está helado de frío, tienes que calentarte en el momento. Si tienes mucha sed, llevas tiempo sin beber, tienes que beber en el momento. Si viene un león, pues imagínate, si viene otro de otra tribu con su hacha en mano corriendo a por ti, fácilmente reconocible y muy agudo. Y todos se solucionaban con movimiento. Esos estresores los hemos cambiado por los estresores modernos que son crónicos, decíamos cambiado un león que son segundos por una hipoteca que son años de tu vida, hemos cambiado uno de una tribu que viene a atacarte por una relación tóxica que puedes estar en ella toda tu vida, hemos cambiado esos estresores que ya digo, en vez de ser agudos son crónicos, después son difícilmente reconocibles porque tu cuerpo no entiende que porque a ti te llega un trozo de papel en el que pone que ha subido el Euribor, te dispare tu ansiedad. No lo entiende el cuerpo dice, si esto es un papel, el papel no te puede matar. ¿Por qué reaccionas como si te fuera la vida en ello? Y después el tercer y último escalafón es que no se pueden solucionar con movimiento, porque si tú tienes un problema con tus padres, o tienes un problema con tu trabajo, o tienes un problema con la ciudad que vives, o tienes un problema económico, por mucho que corras, pues no se va a solucionar. Entonces, claro, ese es el problema. La gran ventaja es que si nosotros utilizamos los peligros del pasado, que eso es lo que hablábamos y esa es la tesis, digamos, central de Hijos de la Adversidad, si lo utilizamos esos peligros del pasado y nos exponemos a ellos como si son todos solucionables, cuando tú solucionas un peligro del pasado, mejoras o quemas el estrés que tienes acumulado en el presente. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás muy estresado y te metes en una ducha de agua fría, objetivamente, por supuesto que cuando te metes en la ducha de agua fría, el estrés aumenta porque se estresa. Pero cuando cortas el grifo de agua fría y vuelves a tu normalidad, tu cuerpo ha recuperado, se ha desestresado del agua fría, pero también se ha llevado por delante parte del estrés de la discusión que acababas de tener o parte del estrés del sofocón que te has dado porque la hipoteca ha subido. Pasa igual si te metes en una sauna. Pasa igual. Perdón que te interrumpa porque quiero hacer una analogía a ver si más o menos te estoy voy entendiendo lo que tú dices, porque, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento, si tú estás haciendo, por ejemplo, una sesión de cycling indoor, de bicicleta, claro, si tú aumentas la intensidad durante un periodo de tiempo donde te cuesta realmente, luego la bajas y se te hace mucho más fácil. Sí. Más o menos esa es la respuesta, ¿no? Que consigues con el tema de la ducha de agua fría, se te eleva el estrés y ya luego tu basal es como mucha más baja. Lo has definido perfectamente, es decir, nosotros estamos cableados para, una vez que hemos solucionado un evento estresante, premiarnos con la estimulación del nervio vago. Entonces, como la vida moderna no nos permite solucionar esos estresores, el vago nunca se activa. Pero cuando tú te pones te sometes a un estresor que sí tiene solución, como por ejemplo pedalear
hasta que no puedes más, cuando paras de pedalear hasta que no puedes más, después tu cuerpo te premia con una activación del nervio vago súper potente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás montado en una bicicleta, al final, si tú miras parámetros, corazón que se te va a disparar, estás hiperventilando. No puedes pensar en otra cosa que lo que estás haciendo en ese momento. Todo tu cuerpo está hiperactivado. Adrenalina a 200%. Es decir, es muy similar a una crisis de ansiedad al ejercicio físico. ¿Qué ocurre? Que el ejercicio físico sí está marcado a fuego en nuestros genes. Entonces, cuando terminas de hacer deporte, tu nervio vago se estimula. Pasa igual con el calor. Como el calor, una sauna, sí podemos solucionarla porque nos salimos de la sauna. Cuando sales de la sauna, tu nervio vago se estimula. El problema que tenemos es que eso, que los estresores, los que vivimos hoy día, no se solucionan. Y como no se solucionan, el vago nunca se estimula. Y yo me he dado cuenta también de lo que tú mencionabas antes, que prácticamente estaríamos hablando de que de que ese momento de relajación, porque, bueno, seguramente habrás leído el libro de Las cebras no tienen Sí, úlceras. O sea, en la naturaleza lo ves perfectamente, como una cebra escapa de su agresor, del león, pero luego a los 5 minutos, si ya el agresor no está, está pastando, bebiendo agua como si nunca hubiese sucedido nada. Y esa capacidad, lo que tú decías, de fluctuar. Pero ese estresor es puntual, es agudo y es reconocible lo que tú decías. efectivamente. A día de hoy estamos hablando de que prácticamente es perenne en nuestro entorno y se está volviendo puntual y agudo es el momento de relajación, porque lamentablemente lo que estamos viendo a día de hoy es que, bueno, tengo que buscarme 20 minutos en el día para poder ir a alejarme y meditar, pero luego Efectivamente. sales y estás como en esa huida de la cebra. Efectivamente. O sea, se está volviendo la excepción ese momento de tranquilidad. Por eso intento es descubrir cómo para una persona de a pie, porque de repente para ti a lo que te dedicas o para mí en lo que me dedico es mucho más fácil encontrar como esa relajación dentro del día a día, a pesar de que yo igual me Sí. estreso y me genera ansiedad el estarte aquí entrevistando. Pero, ¿cómo a lo largo, cómo dejamos de que sea una excepción? De no buscar esa relajación puntual con una respiración, Ahí. una meditación, sino que la puedas conseguir a lo largo de tu Claro. día. Mira, yo en el libro hablo de muchas estrategias, pero ahora me vienen a la cabeza dos. Una que es lo que yo le llamo activar el modo flaner y otra, Flanel. flaner. Y ahora te Flanel. explico lo que es flaner. Y otra de ellas es el savoring o el saborear, ¿no? Flaner viene del francés, sería un flaner o como se pronuncia yo que soy de inglés y el inglés también es macarrónico, pues imagínate el francés, ¿no? Se viene a definir, ese concepto lo desarrolló mucho Baudelaire, ¿no? Y en la Belle Époque de la Francia del siglo XVIII, creo recordar, pero bueno, y se definían como paseantes, ¿no? Y el flaner era esa persona que se ponía sus mejores galas, salía a la París de la Belle Époque y simplemente se gastaba su tiempo en pasear por la ciudad sin rumbo para descubrir lo que la ciudad le aportaba, ¿no? Entonces yo en el libro hablo de cómo tomarnos momentos flaner en nuestra vida, es decir, salir a pasear por nuestra ciudad para redescubrirla sin rumbo, es decir, aunque sea para ir al trabajo, ¿no? Si tú vas del sitio A al sitio B, poner tu conciencia en ese camino, es decir, ir caminando, viendo a la gente que va pasando, viendo los locales que están abriendo, viendo en la cafetería que está abriendo, oliendo el pan de la panadería que está horneando su pan. Sí, sin meterte a la Ahí panadería a está. comértelo. Ahí está la clave. Escuchando los pájaros que están cantando, viendo a la gente cómo se mueve, viendo cómo la sociedad despierta, caminando, eso ya relaja a nuestro cuerpo porque estimula nuestros sentidos, ¿no? Si lo podemos hacer en el campo, por supuesto, muchísimo mejor. Si te puedes ir a un parque y pasear por ese parque, activando todos tus sentidos en lo que estás haciendo en ese momento, eso es algo excepcional. Eso sería, por ejemplo, una de las estrategias. Y la otra, que es la que hablo, es el savoring, que el savoring lo que nos viene a decir es cómo saborear los pequeños momentos que para ti tienen importancia, es algo que es tremendamente gratificante para tu cerebro. Y ahí, ¿qué es a lo que voy? Es convertir lo común en excepcional. Es decir, todos, o la mayor parte de las personas,
que tienen su jornada de trabajo, tienen un descanso a media mañana de 20 minutos, ¿no? Entonces, en esos 20 minutos de un trabajo que vamos a decir que es un trabajo de mierda, que los odias, que está fatal, que está horrible, ¿vale? Pero tienes 20 minutos. Entonces, en esos 20 minutos, tú eres dueño y señor de ese tiempo. Tienes dos opciones. La primera es sentarte con tus amigos, con los compañeros de trabajo, a hablar de la mierda que has tenido anteriormente y de la mierda que te viene después con el cigarro, el café y tal, ¿no? Eso podría ser una opción. O la otra opción es, tengo esos 20 minutos, voy a poner el foco en disfrutar estos 20 minutos como si fueran los últimos de mi vida. Si tengo mi café, voy a oler, voy a disfrutar el café. Y si tengo a otras personas a mi lado, que como es mi descanso, yo he decidido estar con ellos, pues voy a reírme, a disfrutar ese momento, a calmarme y a honrar ese tiempo. Ahí hay, bueno, eso ya Immanuel Kant, uno de mis filósofos favoritos, ya hablaba del concepto del tiempo sublime y que ese está muy desarrollado por otro filósofo surcoreano que vive en Alemania, que me encanta, se llama Byung-Chul Han, y él habla de eso, el concepto del tiempo sublime, de cómo hemos dejado de celebrar la vida. Y cuando tú estás celebrando esos momentos, ahí se produce lo que ellos llaman el tiempo sublime, es que el tiempo se extiende, ¿no? Y entra en ese momento en el que ni el tiempo ni el espacio están presentes y simplemente está fluyendo. Eso es medicina, es decir, el ver a un amigo salir del trabajo y darte un abrazo con tu amigo, hablar, disfrutar ese momento. Incluso, David, si te quieres comer ese croissant, te lo puedes comer de dos maneras. Y ahí nuestra amiga Tere Terol lo habla muy mucho, Miguel Camarena también, ¿no? No es desde dónde te comes algo, no es lo que te comes, sino desde dónde te lo comes. Puedes optar por decir, hoy me apetece ese croissant, entra dentro de mis macros, entra dentro de tal, y me lo voy a comer, pero me lo como porque decido comérmelo y lo disfruto. Y lo como, y lo saboreo, y lo paladeo, y lo huelo, y me lo como en ese modo mindful. Eso es tremendamente beneficioso para tu salud, hacerlo de esa forma. Y a lo mejor no necesitas ni comerte el croissant entero. Con medio croissant ya te has saciado, porque yo lo he visto durante muchos años, gente que come desde la culpa para llenar vacíos emocionales y ocurre lo siguiente, y a mí me dicen, pacientes me dicen, tío Antonio, me he comido una tableta de chocolate entero y no me he dado cuenta, porque su cerebro está en la culpa y está en el estrés, come por ansiedad, pero borra ese mensaje para eliminar la ansiedad de haber comido, entonces no recibe el premio. Entonces yo sí digo eso, que puedes decidir tener tus momentos epicúreos, ¿no? De decir, de disfrutar cada uno en lo que su sistema, digamos, de valores o su sistema nutricional le cuadre y decir, pues mira, pues yo ahora, por ejemplo, yo me pasa con el café, te quiero decir. Entonces yo cuando paro en la consulta de tratar a mis pacientes y me voy a tomarme un café, no me llevo a los pacientes en mi cabeza ni me llevo al móvil. Llego, me pido mi café, me siento, lo huelo, lo paladeo, decido estar también fuera. Si siento frío, mira, el frío es algo también súper interesante porque el frío te trae al aquí y el ahora. Es decir, cuando estás sintiendo frío, estás en ese momento. Cuando pasas calor, también te trae al aquí y el ahora. Es decir, disfrutar de esos pequeños momentos te dan esas pausas que son necesarias para que la vida no te lleve por delante. Yo creo, Antonio, que la mayor parte de nuestros problemas, al ser justamente lo que tú mencionabas antes, imaginarios, se resolverían si nosotros decidimos estar presentes. O sea, Totalmente. vivimos más en el pasado y en el futuro que en lo que estamos haciendo ahora. Y esto también lo entendí, no hay, o sea, históricamente lo vengo practicando, pero hace poco en las entrevistas yo estaba como muy, me generaba mucha ansiedad porque me estaba Sí. adelantando a lo que podía decir la otra persona. Y Santiago Rojas, no sé si le conoce, un Sí. médico, es un genio. Lo entrevisté ahora en Colombia y él me dijo, David, vamos a estar presentes, saldrá como tenga que salir. Vamos a conversar y conversemos lo que vaya fluyendo. Y te das cuenta que en esos estados de presencia, pues justamente allí donde predomina es ese sistema también parasimpático y no ese estado de alerta constante en el que vivimos. Pero hay que ser consciente de eso. Al final el tiempo es una ilusión, era lo que tú decías. O sea, el pasado y el presente, si bien podemos traer recuerdos del pasado, son igualmente modificables. Cada vez que te lo traes, agregas algo y lo estás modificando un recuerdo. El futuro no existe. O sea, el futuro va a llegar cuando tenga que llegar y pasa a ser momento presente. Entonces yo creo que la mayor parte de los problemas de esta hiperactividad, y ahí era donde la pregunta a la que quería llegar,
¿Cómo tú le pides a un niño o un adolescente hiperestimulado que haga lo que tú mencionabas de pasear y vivir en el presente en una ciudad como Buenos Aires, como Madrid, como Barcelona? Porque tú, si tú sales en una ciudad como Madrid, o como Barcelona, como Buenos Aires, te vas a dar cuenta de algo. Casi todo el mundo, sobre todo jóvenes, van con auriculares. Es difícil a día de hoy de que una persona desconecte. Yo creo por dos cosas. Primero, creo que el vivir en esa hiperestimulación luego les hace pues, sentir un vacío emocional brutal cuando te desconectas, cuando te sientas en un parque y no ves tantos estímulos. Y segundo, porque creo que a la mayoría les da miedo conectar con sus pensamientos y sus emociones. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que desconecte de esa hiperestimulación para que justamente su nervio vago sea el que predomine en el funcionamiento? Buah, eso es es una gran pregunta y creo que no tiene una respuesta sencilla porque también nosotros somos la herencia que nuestros padres han plantado en nosotros y somos la, entre comillas, programación que nuestros padres han plantado en nosotros. Entonces, es muy difícil o es más complejo cuando ya tenemos un chaval de 16 años en el cual durante toda su vida sus padres le han dicho, niño, lee o niño tal, mientras que él estaba viendo el fútbol, ¿no? Y no hemos sembrado. Y claro, para mí es muy fácil decirlo porque yo no soy padre. Entonces, eso no da, pues, regala consejos que para mí no tengo, como se diga, es muy fácil decirlo para mí en ese sentido, ¿no? Entonces, pero creo que esto, de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, es muy difícil si desde pequeño no se ha, digamos, llevado a esos valores que tienen que tener los niños de hoy día, pues es muy complejo ya en la edad en la que todos nos ponemos un poco más tontos de esa adolescencia tal, ahí empezar a solucionar las cosas. Dicho eso, yo creo que, y ahí mira, me viene a la cabeza, yo tengo un gran amigo que también el libro del nervio vago no sería lo mismo si no fuera por él, que es neurocientífico, él se llama Miguel Toribio Mateas, neurocientífico especialista en el eje intestino-cerebro brutal, neurodivergente con un trastorno de déficit de atención. Y él siempre habla de que el déficit de atención no es un déficit de atención, es una atención especial. Es decir, por ejemplo, esos niños, esas personas que van con los auriculares puestos, David, ¿qué hace? ¿Por qué llevan en esos auriculares muchas veces? Pues a lo mejor llevan música, ¿no? A lo mejor ese niño que está escuchando heavy metal, a lo mejor su solución sería que estuviese tocando la batería en un grupo. Estaría socializando con esos amigos, estaría viendo tal. A lo mejor lleva un podcast de fútbol, por decir algo, ¿no? A lo mejor ese niño lo que tendría que estar, o esa niña tendría que estar jugando en un equipo de fútbol, ¿no? A lo mejor esa niña o ese niño está escuchando un podcast de moda o está todo el día viendo revistas de moda. Es que a lo mejor ese niño no está atento a lo que tiene que estar porque donde estaría atento sería estudiando moda o estudiando cocina. Entonces, al final, ¿no? El arte salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. Entonces, si nosotros enfocamos hacia donde se dirige la atención de esas personas y lo enfocamos hacia un modo, digamos, productivo y ya no solo eso, sino que nos lleva a la socialización, pues sería genial, porque al final tenemos que mirar el porqué cuando cada persona tiene su gusto y tiene sus necesidades. Y ya te digo, la música, el arte, el dibujo, el tal, es que pueden ser la salvación de cualquier persona ahí. Mira, hay un experimento que es brutal, que me cambió la forma a mí de ver todo este tema del déficit de atención, porque muestran a un niño sentado en un escritorio, o sea, sentado en una silla frente a un ordenador, haciendo, no sé si era una tarea de matemática, haciendo una actividad que requería, pues, razonamiento. Y claro, el niño lo ves moviéndose, girando, aburrido. Ahí lo típico sería es, bueno, tiene déficit de atención. Pero le pones un videojuego y el niño está completamente atento, sumergido en la actividad que está realizando. O sea, y te das cuenta que obviamente si al niño no le interesa, no va a tener el foco. Entonces, probablemente cuando tú ves a un niño distraído en clase, no es que tenga un problema de déficit de atención. Probablemente es lo que tú decías, de repente esa materia o la persona que le está
mostrando el concepto o explicando algún concepto, simplemente no le guste o no lo entienda. A mí por lo menos yo le agarré una pasión a la física, me gustó mucho la física y de allí también nació un poco mi pasión por la biomecánica y me metí por ahí en el mundo del entrenamiento, pero porque mi profesora de física en cuarto año de bachillerato era una genia la forma en la que te lo explicaba. Y mi profesor de química en quinto año te mostraba con experimentos todas las cosas que te enseñaba luego en el papel y en la pizarra. Entonces, si tú no buscas la forma de llamar la atención, es muy difícil de que ese niño se interese en lo que tú le estás intentando explicar o transmitir. Entonces, probablemente no sea que el niño sea el del problema, probablemente quien le está llevando el mensaje sea el que no tenga las estrategias o las herramientas correctas. Efectivamente, te lo compro el discurso al 200%. Entonces, claro, allí es cuando te das cuenta de que está, claro, aquí añado el tema del que te hablaba antes, el estar hiperestimulado, luego tú sacas a un niño a la naturaleza y le parece sumamente aburrido. Entonces, como es complejo pedirle, era lo que tú decías, si no hay coherencia entre lo que el padre le muestra y luego lo que le pides, es imposible que ese niño luego tenga la capacidad de estar sentado, desconectado, jugando de repente con un balón en un parque. Si tú, como padre, lo único que estás haciendo todo el día constantemente es revisando las redes sociales, viendo las noticias o haciendo otro tipo de actividad. Entonces yo creo que allí ni tú ni yo somos padres todavía, pero creo que allí es donde tiene que haber la coherencia. El niño aprende por imitación. Entonces es entender también de que si tú lo único que promueves dentro de ese núcleo familiar es esa hiperestimulación a través de la comida, a través de los videojuegos, a través de Netflix, luego no puedes pretender de que ese nervio vago tenga un tono vagal, que era lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas de no tener esa regulación? Y te quería preguntar era si simplemente el nervio vago es un supervisor, es decir, está allí mirando, o realmente es protagonista, o sea, y actúa y manda sobre otros Pues sistemas. mira, tiene las dos cosas. Nervio vago tiene, digamos, una rama que se llama aferente, es decir, que es capaz de recabar información y es una de las grandes funciones que tiene el nervio vago, es ser ese espía que le dice al cerebro cómo está nuestro cuerpo en cuanto a niveles de nutrición, de activación, de todo. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos la glucosa disparada o estamos deshidratados, nuestro cerebro responde con estrés porque el nervio vago está diciendo la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio bioquímico de nuestro cuerpo está alterado, ¿no? Y eso se lo explica. Pero es que después tiene la rama eferente, es decir, el nervio vago es capaz de, mediante la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor que él produce, ya sea a nivel cerebral, genera una mejora cognitiva, una calma con bienestar emocional, es decir, no te dejas sedado, es decir, te deja en ese estado de flow en el que todo fluye, en el que estás feliz, calmado, pero activado. Y a nivel del cuerpo, la acetilcolina lo que se encarga es de calmar el funcionamiento de los órganos, tanto corazón como pulmón, hace que funcionen más tranquilos, que funcionen mejor, que active todos los procesos de digestión, que calme la tensión muscular, mejor dicho, que equilibre la tensión muscular, que baje la inflamación de nuestro cuerpo. Tú hablabas al principio, con toda la razón, de la relación que había entre el estrés y las enfermedades autoinmunes, ¿no? De hecho, hoy día el core o un core muy importante de investigación en cuanto al tratamiento, por ejemplo, de artritis reumatoide, es la implantación a nivel del cuello, porque nosotros el nervio vago, cuando hablamos del nervio vago, no es un nervio que sea microscópico, ¿no? El nervio vago tiene un grosor importante. El nervio vago, si tú abres, lo puedes ver en el cuello. Entonces el nervio vago sale de la parte de la nuca, se mete por al lado del cuello, después entra detrás de la clavícula y al lado del esternón y por ahí se mete en el pecho y hacia la barriga e inerva todas las vísceras. Entonces, tú puedes colocar un implante a nivel del cuello, justo en el nervio, que emite una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica lo que hace es estimular al nervio vago. Pues se ha visto en los estudios que con esos implantes a nivel del cuello mejoran la inflamación de las articulaciones de la artritis reumatoide, de una enfermedad autoinmune. Con eso quiero decir que haya que poner esos implantes a todo el mundo. Pues no, te quiero decir, eso es cuando toda la batalla está perdida. De hecho, yo en el libro
es de lo que menos hablo. Te quiero decir, de esos gadgets, ni de esos aparatos que hoy día están, que si te lo pones en la oreja, que si una diadema que emite pulsos de corriente. De eso hablo de lo que menos en el libro por dos cosas. Primero, porque creo que es un error subsanar un déficit de naturaleza con tecnología. Y segundo, porque, y eso de hecho tú lo has dicho 200 veces, porque a ti te pasa, y yo lo sé que tú, en tu story es prácticamente tu día a día, ¿no? Cuando te preguntan, ¿no? Por ejemplo, o lo típico, ¿no? David, qué bien te ves. Sí, es cierto, estoy estupendo porque hago una dieta animal-based, hago ayuno intermitente, priorizo el ejercicio de fuerza, meto alta intensidad, camino 20.000 pasos al día, hago meditación, hago tal, y los días que no lo hago todo lo bien, tomo un suplemento de omega 3. Todo. ¿Cuál es la marca del omega 3? ¿Cómo es el omega 3? El omega 3, después sale NAS, el secreto de David de Ponte de Full Claro, Músculo, el omega 3, claro. tal. Pues entonces por eso yo en el libro hablo muy poquito de esas cosas, porque si al final te quedas en los detalles, me pasó por ejemplo con el libro de las mitocondrias, que muchas personas de lo que más me preguntan es las lamparitas de fotobiomodulación. Antonio, las lámparas de fotobiomodulación, ¿qué lámpara de luz roja me compro? Cuando eso es no la punta, la guinda del pastel, es el rabillo de la guinda del pastel. Entonces, claro, hay Claro. estrategias muy poderosas que las podemos hacer para estimular el nervio vago y no necesita esa tecnología que en algunos casos, cuando está la artritis reumatoide disparada o una psoriasis, pues se puede utilizar, pero con dispositivo médico y es más complejo. Sí, bueno, tú bien lo sabes, yo hablo mucho de eso, ¿no? Al final le puedes pasar una lista de 100 cosas a esa persona antes de ir a los gadgets, de cosas que seguramente puede hacer que no ha hecho aún, antes de ir a buscar un atajo en la suplementación o en la tecnología. Efectivamente. Recientemente a mí me preguntan mucho por el anillo. Sí, Recientemente salió un estudio que demuestra que o sea, es más fácil que yo te pregunte a ti cómo dormiste a la información que me da el anillo. sí. Que encima puede tener un efecto placebo o nocebo, porque si tú sientes que dormiste mal, pero el anillo te dice que dormiste bien, o al contrario, tú sientes que dormiste bien, a mí hay veces que me pone un score que digo, pero yo siento que dormí fenomenal, y el anillo me dice que no dormí tan Ya, bien. Puede tener un efecto nocebo. totalmente. Yo te quería preguntar, era cuáles son los síntomas como para Eh, detectar de que el nervio Ahí vago... está. Perdona, me lo has Sí, preguntado y se me ha ido. Antes de eso, solo un segundo, que por ejemplo el anillo también tiene una cosa muy interesante y es la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque, y eso hay un capítulo entero en el libro y no voy a entrar ahí, pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos explica cómo de estimulado está nuestro nervio vago. Decía, mejor variabilidad, mayor estimulación del nervio vago. Y es muy interesante porque eso lo puedes utilizar, David, para miras cómo tienes tu variabilidad, hace una sesión de respiración lenta, profunda y constante y después puedes volverla a mirar y vas a ver cómo tu variabilidad ha subido, muestra de la estimulación del nervio vago. ¿Y cuáles son las señales que tenemos que el nervio vago está vagueando? Pues ahí podríamos definir, mira, el término y lo podemos, sería los marcadores somáticos, ¿no? Los marcadores somáticos es algo que un neurocientífico afincado en Estados Unidos, pero portugués, referente, Antonio Damasio, habló mucho de ellos y es el estrés deja huellas en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles serían las huellas? Pues serían estado de aumento del tono muscular, es decir, personas, las típicas contracturas, sobre todo muy marcadas a nivel del cuello, hombros, personas que están siempre con los hombros encogidos, le dices, chiquillo, relaja los hombros, ahí es verdad, otra vez arriba, que relaje los hombros, es verdad, ¿no? Mandíbula apretada, bruxismo, es decir, estás todo el día en una manos apretadas, estás en continuo esperando a que alguien te pegue para reaccionar, sudoración en las manos, por supuesto también, dolores de cabeza, fruto también de esa tensión, boca seca, ir muchas veces al baño a orinar, es decir, estás orinándote cada poco tiempo, tener unos impulsos de micción muy potentes, es decir, es que te entran las ganas de mear y tienes que ir obligatoriamente porque no puedes aguantar. Alteraciones de diarreas con estreñimiento también es muy, muy, muy típico. Sensación de insomnio, bueno, insomnio te quiere decir costarte trabajo dormir, tener esa sensación de estar durante el día somnoliento, decir, es que yo estoy todo el día que me caigo de sueño, pero es que llega la noche y no me puedo dormir. ¿Cómo puede pasar eso? Todo eso son muestras de que el estrés ha pasado de esa esfera psicológica y está generando un efecto pernicioso en nuestro organismo.
¿Y cómo haces con la gente porque al final tú hablabas de esa fatiga crónica, ¿no? Esa Sí, fatiga que está súper normalizada además, pero que ocultamos con estimulantes, es la sí, realidad. Yo en la época en la que tuve más problemas de salud antes de que, bueno, empezara a hacer cambios en mi vida, yo llegaba a tomar fácilmente, y esto para una persona seguro, estoy seguro de que alguien que me escucha dirá, yo tomo eso todos los días. Yo tomaba hasta 5 cafés al día. Y claro, vas ocultando una fatiga que está relacionada con un problema de salud metabólica. Y lo vas ocultando, es como cuando limpias la casa y tiras toda la suciedad debajo de la alfombra. En algún momento esa suciedad tiene que salir fuera. Y fue por lo efectivamente. menos lo que en mi caso pasó, pero en caso de muchas, sobre todo mujeres, que están ocultando problemas de salud hormonal, problemas de salud metabólica, con estimulantes como el café. Entonces, ¿cómo llegas a identificar por lo menos lo que es la fatiga? O sea, habría que esa persona que de repente está ocultando esa fatiga con estimulantes, yo creo que tiene que ponerse a prueba. Un día dejar el café y ver qué tal se siente. Se van a sentir en la mierda, obviamente, pero Efectivamente. o sea, tienes que testearlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero además, después la gran ventaja que hay también al respecto, y es por eso hay muchas cosas que son panaceas, ¿no? Y es que van a mejorar. Por ejemplo, yo en los 3 libros que ella ha escrito a veces he tenido problemas, porque, y es una de las cosas que me pasa que cuando estoy escribiendo en el nervio vago digo, mierda, es que esto ya lo he dicho en las mitocondrias, ya lo he dicho en Hijos de la Adversidad, y tengo que volver a decirlo, pero orientándolo hacia el nervio vago y sin repetirme anteriormente, porque es que hay cosas, por ejemplo, una de las cosas para generar flexibilidad metabólica es el ayuno, tú lo sabes perfectamente, pero es que qué casualidad que el ayuno intermitente eleva la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, estimula el nervio vago. Ah, eso no lo sabía. Pues sí, sí, sí. Es cierto que tiene una respuesta paradójica al principio, es decir, si por ejemplo una persona pasa de cenar a las 11 de la noche y desayunar a las 6 de la mañana, si esa persona al día siguiente hace un ayuno de 24 horas, su cuerpo como no está acostumbrado, el nervio vago se puede inhibir todavía más y puede causar ser una fuente de estrés. Pero en esas personas, si se van haciendo paulatinamente, es decir, si pasamos a generar 8 horas de ayuno, que aunque tú ahora puedes decir, Antonio, 8 horas de ayuno no es ayuno. Lo sé que lo estás pensando, pero estamos hablando para esos millones de personas que te escuchan a ti a diario y ahí, para una gran parte proporcional, sí va a ser ayuno 8 horas. De esas 8 pasar a 10, pasar a 12, pasar a 14. Una vez que estás entrenado en el ayuno, es así. 16 horas de ayuno estimulan a tu nervio vago, por ejemplo, y eso es un gran flexibilizador metabólico. Una ducha de agua fría, qué casualidad, mejora hormonalmente al paciente, a la mujer, estimula sus mitocondrias, le da más energía, pero es que qué casualidad, durante la ducha de agua fría el nervio vago se inhibe, pero cuando sales de la ducha te seca, el nervio vago se dispara. Una sesión de ejercicio físico, por ejemplo en ayuno, una caminata vigorosa en ayuna, va a mejorar el control de esa persona de la glucemia, pero también va a estimular el nervio vago. Entonces, claro, la gran ventaja que tenemos es que la base de estrategias, de intervenciones que tenemos con los pacientes son igual para casi todas las patologías y después son detallitos en función de lo que quieran mejorar una cosa u otra. O sea, básicamente, en base a todo lo que tú estás escribiendo y me anclo en el título de tu primer libro, es volver a buscar esa adversidad en un mundo lleno de comodidades, Efectivamente. para Efe- estimular ese nervio vago y que realmente cumple el papel fundamental que tiene, ¿no? En nuestro sistema. Efectivamente, eso es. Yo en el libro hablaba de eso, de que hay dos, digamos, dos formas de estimular el nervio vago. Una que sería la indirecta, que sería así, la tempestad, y después viene la calma, es decir, vamos a meter tempestad fisiológica en nuestro cuerpo, vamos a contactar con la adversidad fisiológica, esa adversidad evolutiva, y después que llegue la calma. O inducir directamente la calma con técnicas que nos bajen de revoluciones, respiración profunda y determinados ejercicios, automasajes, que después si quieres que al final damos 2 pinceladas en 2 minutos, pero técnicas que automáticamente te van a llevar a relajarte, que las puedes utilizar incluso después de haberte dado el baño de agua fría, por ejemplo. ¿Por qué nos hace más susceptible a enfermedades crónicas y autoinmunes? Pues eso es, tiene su gran base, podríamos decir, o una de las bases por la inflamación. Al final, nosotros sabemos que tenemos un sistema inmune que o ataca
o repara. Las dos cosas no las puede estar haciendo a la vez. Y cuando ataca, puede atacar a bichos o a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro organismo está en un estado de inflamación crónica, la regeneración se para, es decir, el sistema inmune no regenera tejido y solo ataca. Y ya no solo es que ataque, pero no ataca de una forma súper eficiente, sino que se vuelve como ese loco que ataca a todo lo que se mueve. Entonces puede empezar a atacar a estructuras propias. Por eso sabemos que las técnicas de relajación, por ejemplo, el yoga, es beneficioso en pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque todo lo que sea bajar ritmo en nuestro cuerpo va a calmar al sistema inmune y va a bajar la inflamación. Entonces, todo lo que sea estimular al nervio vago va a regular al sistema inmunitario. Y eso ya te digo, de hecho, el sistema inmunitario esto es algo muy friki, ¿no? Pero tiene unos receptores que se llaman los receptores nicotínicos, que están sobre todo en una parte del sistema inmune que se llaman los macrófagos, y la acetilcolina actúa directamente sobre estos receptores y calma el sistema inmune. De eso, ya te digo, esta persona que hablé al principio de nuestra charla, Tracy, habla mucho sobre estos efectos y cómo por ahí, y esto no debería de ser la explicación, porque yo ya sé, lo voy a decir porque yo sé que tú no eres de hacer el clickbait, porque si no, no diría esto, pero ¿por qué fumarte un cigarrillo te relaja? No, te lo iba a preguntar. Efectivamente. Como dijiste, receptores nicotínicos. Efectivamente, claro, la nicotina como tal lo que hace es que es un agonista, es decir, actúa sobre esos receptores que calman a nuestro organismo. Por eso cuando tú te fumas un piti, te relajas, porque estás activando, digamos, de una forma falsa al nervio vago. Porque es así, te decía, está estimulando a los mismos receptores que cuando el nervio vago se activa. Por eso sabemos que técnicas de estimulación del nervio vago mejoran adicciones. También te quiero decir, por eso se están utilizando también, por ejemplo, esas corrientes que yo te decía implantadas en el nervio vago o técnicas, programas que se basan en meditación, Una respiración ducha de y agua yoga fría, y inmersión en agua fría. efectivamente, ahí están las inmersiones de agua fría, por ejemplo, por supuesto. La, la doctora, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la doctora que tiene el libro que se llama Dopamine Nation, que habla, Sé el libro, ahí pero no está, recuerdo el pues nombre. habla mucho sobre ello, de cómo uno de los grandes tratamientos para las adicciones son los duchas y los baños de agua fría, porque estimulan el nervio vago y hacen que el efecto de esas, digamos, de determinadas adicciones, no con todas, pero pueda ser mejorado. Pero es curioso porque era lo que tú mencionabas, realmente como la inmersión en agua fría per se no es la que activa el nervio vago, sino es como la adaptación del sistema nervioso post ducha de agua fría, Sí, post, ¿no? aquí sí es cierto, lo que has dicho sí es cierto, pero hay una pequeña salvedad en el que en el libro hablo de ella, que es lo que se llama reflejo de inmersión. Es decir, una ducha de agua fría, es decir, tú te coges y te duchas o te metes en un cubo de agua fría el cuerpo entero, eso va a hacer que se dispare el simpático y después cuando sales y te calientas, te relajes. Pero cuando metes tu cara en el agua fría, es decir, por ejemplo, tú puedes poner un bol de agua con cubitos o puedes nadar en el mar metiendo tu cara en el agua o simplemente te puedes lavar la cara con agua fría, cuando el agua fría toca tu cara, sí se estimula el nervio vago directamente, porque es un reflejo que tenemos todos los mamíferos, que es el reflejo del buceo. Por eso, por Sí. ejemplo, la apnea es tan relajante, porque como, ¿qué hace el nervio vago? Como el nervio vago baja de revolución en nuestro cuerpo, permite que ahorremos oxígeno. Entonces, cuando estamos buceando, nuestro nervio vago se estimula. Podemos usarlo, ¿no? Por eso, cuando estamos muy nerviosos, ¿qué ocurre? Si tú estás muy nervioso, coges y te das con agua fría en la cara, automáticamente una crisis de ansiedad, te lavas con agua fría la cara, te calma. De hecho, hice freediving en Claro, México claro, y nos explicaban eso. De hecho, bueno, una de las técnicas cuando intentas, cuando a alguien le pasa algo estando, porque bajas a pulmón, ¿no? claro, A puro aire. Y cuando subes y te llegas a desmayar, una de las técnicas es soplarle a la persona claro, en esta área, claro, justamente por ese reflejo. efectivamente. Entonces, Es, no di- no, que es curioso al final cómo trabaja nuestro sí, cuerpo, ¿no? sí, En base a ese, por un simple reflejo, puede jugar con la fisiología para afectar a nivel, incluso a nivel emocional. ahí está. Entonces, si estás en ese momento en el que tu jefe te ha gritado, si vas al baño
haces tu sentadilla. Tengan un bol al Ahí lado está. con agua Haces, fría. haces las respiraciones profundas y si no tienes el bol, te lavas tu cara con agua, abres el grifo y te das en tu cara con agua fría, automáticamente tu cuerpo se centra. Y ya puedes salir, puedes discutir si quieres o puedes decidir hacer lo que tú quieras. Pero esa es la idea entre decidir y reaccionar. Mire, y habrá mucha gente porque a mí en algunos casos me preguntan, David, pero ¿por qué tengo que ir para el gimnasio a hacer ejercicio? ¿Por qué tengo que ir para un parque? Da igual el escenario. Pero al final era lo que yo te decía, que tenemos que buscar esa incomodidad o esa adversidad a la que tú hablas en tu primer libro, en un mundo que ya no nos la provee de forma natural. Entonces puede parecer ilógico que yo me tenga que ir al baño a hacer una sentadilla después de haber tenido una discusión con mi jefe, pero es simplemente entender nuestra fisiología y lo que tú hablabas, yo muchas veces lo menciono, somos, literalmente hablando, somos monos ansiosos en una jungla de cemento. Efectivamente. O sea, las emociones, realmente nuestro cuerpo no entiende muy bien lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces hay que aprender primero a entender nuestra fisiología y dentro de este entorno, el cual nuestro cuerpo no lo entiende del todo, pues buscar estrategias como esa para aliviar ese tipo de estresores o de síntomas. ¿Qué papel juega el nervio vago en la regulación de las emociones? Buah, pues totalmente, porque al final el nervio vago hace un efecto súper directo sobre el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro que se encarga de las emociones, la amígdala, que es la parte, digamos, del miedo, hipotálamo, que son las emociones más, digamos, De allí parte. de ahí, El, ah, quiero decir, no exactamente, parte muy cerquita, pero que tiene una regulación, el nervio vago regula o tiene un papel muy, muy, muy importante bueno, en esas tres partes, el sistema límbico, en amígdala, en hipocampo y en el hipotálamo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el nervio vago se estimula, calma a la amígdala, mejora la función del hipocampo, que es la parte, digamos, de los recuerdos, y mejora la función del hipotálamo. Entonces, claro, todo lo que sea llevarnos a un estado de estimulación del nervio vago va a hacer que nuestras emociones paren, digamos, y se reseteen. De hecho, las grandes técnicas de meditación ancestral que llevaban, digamos, a estados elevados de conciencia, que al final eso es lo que genera una neuroplasticidad a nivel brutal para regular y para mejorar, digamos, desde traumas del pasado hasta, digamos, a acceder a estados, por decirlo de alguna forma, de los grandes meditadores de iluminación, vienen por ahí. Te quiero decir, tú miras, por ejemplo, ya sean los sufís, los perdón, no, los chamanes del Amazonas, por ejemplo, los grandes meditadores del Tíbet, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen técnicas de estimulación pura y dura del nervio vago, respiraciones enfocadas a estimular el nervio vago. Genera el canto, cuando nosotros cantamos o hacemos un mantra, yo había dicho que el nervio vago pasa por el cuello. Es decir, cuando nosotros hacemos el om, aquí estamos vibrando literalmente el nervio vago. Cuando nosotros cantamos una canción que nos gusta a pulmón, ¿qué nos pasa? ¿Qué les pasa a nuestras emociones? Se mejoran, nos quedamos más bueno, salvo que sea la canción sea más trágica que las Ah, emociones. sí, Claro, efectivamente. ahí juega también un papel importante la Pero letra. ojo, ahí está, pero ojo. Hay veces que si tú, aunque sea la canción más triste del mundo, la cantas a pulmón, después cómo te encuentras. Claro. Incluso aunque sea así, te encuentras súper bien, porque hay veces, jolín, puedes estar cantando Iron Maiden a pulmón y a lo mejor estás cantando una canción súper bélica y después, sin embargo, te encuentras perfecto. Te quiero decir, no, os ha pasado a veces que estás en un concierto de heavy metal que están hablando de a cualquier barbaridad y sin embargo terminas abrazando a tu amigo y dándote besos con ellos, ¿no? Porque se genera una estimulación potente. Entonces, todas esas técnicas o digamos todo ese core de esa sabiduría ancestral iba en parte a generar esa neuroplasticidad en esas zonas emocionales. Por lo tanto, estimular el nervio vago es súper interesante. De hecho, una de las formas más potentes, digamos, de estimular el nervio vago, y de eso en el libro doy dos puntaditas, me hubiese encantado entrar, pero creo que ni estaba preparado yo, ni estaba preparado mis lectores por las cosas que yo suelo hablar, y tampoco el tamaño del libro, son los psicodélicos. Es decir, ¿cuál ha sido la mejor terapia hasta ahora demostrada en el tratamiento de traumas, de ansiedades y de mierdas del pasado? Psilocibina, ¿no? Ahí está, la psicoterapia asistida con psilocibina. ¿Qué pasó cuando la psilocibina, cuando el LSD se lo quitaron, lo prohibieron y Stanislav Grof no pudo acceder a él? Que lo cambió por música
y respiración, estimulación del nervio vago. Primero te estimulo el nervio vago y después entramos a la psicología. Eso no lo sabía. Pues sí, sí. Es curioso cómo todas estas terapias, ¿no? Que se vienen utilizando y, y a medida que se van descubriendo nuevas formas de accionar, ¿no? Y de trabajar a través del nervio vago, se van descubriendo también soluciones a problemas que antes pues, probablemente no se creían que no tenía solución. Y yo te lo menciono porque yo te hablaba al principio de que yo sufrí 35 años de mi vida, estreñimiento, ansiedad, bueno, colon irritable, y pare usted de contar. Y nunca, o sea, Antonio, yo habré ido a todos los especialistas de Venezuela, e incluso algunos de fuera. Nunca nadie en la medicina convencional me habló del nervio vago. ¿Por qué tú crees que no se habla o no se le da la importancia que requiere? Yo creo que es por desconocimiento de cómo funciona nuestro organismo. Yo hace ya, y es que no me acuerdo ahora cómo se llama este doctor, pero bueno, casi mejor no decir ni el nombre de... Me acuerdo hace un tiempo en un podcast de un gran amigo mío, que es uno de los podcasts más importantes que hay, se llama Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, pues llevó a un doctor que ha ido ya 2 veces y este doctor decía, es que claro, pseudociencias como la acupuntura o la osteopatía son pues tonterías, son tal. Y yo decía, yo estaba escuchando el podcast, David, y te juro que es que digo, que me encantaría poder coger el teléfono y llamar en ese momento y decir, oye, mira, es que no, es que tu desconocimiento Claro. no hace que tengas razón en algo. Es decir, por ejemplo, uno de los cores más importantes de investigación de la acupuntura, por ejemplo, o de la osteopatía es la estimulación del nervio vago. Es decir, mira, por ejemplo, en la oreja, el punto más importante de auriculopuntura es el punto cero, también conocido como de Noyer. Cuando tú pinchas ese punto que está en la crestita esta que tenemos, en el centro de la crestita, ahí, cuando tú pinchas ese punto, automáticamente se estimula el nervio vago. Por ejemplo, técnicas muy potentes de osteopatía que se trabajan, por ejemplo, en la nuca o en el diafragma, lo que generan es la estimulación del nervio vago. Bueno, creo que también había una técnica, Sí, sí. corrígeme si me equivoco, pero cuando sufría de migraña, te Sí, sí, mandaban a apretar acá sobre... efectivamente, Sí, claro, sí, claro, sí, sí, hay determinados puntos en la cara porque el nervio vago emite proyecciones hacia la cara y hacia la oreja. Masajearte la cara, masajearte la oreja, relaja tu organismo. Pero claro, eso es un desconocimiento porque el sistema nervioso autónomo durante muchos años, como se daba por sentado que era autónomo, parecía que no podía hacer nada en él. Y como el intervencionismo médico, si no puede hacer algo al respecto, no interesa, pues ha sido el gran olvidado. Pero que ellos no lo hayan investigado no significa que no esté ahí. y es curioso, tú antes mencionabas el tema de los cantos y los Sí, mantras, y hace algún tiempo vi un estudio, ahora mismo no recuerdo ni el año ni el nombre, de cómo comparaban, porque te quería hablar de la coherencia esta que se habla de sí. coherencia cardíaca, y hablaba de cómo distintos mantras y rezos de distintas religiones incluso no tenían ninguno nada que ver con el otro. Hablaban, por ejemplo, del rosario en el cristiano y otros mantras en otras religiones. Cómo conseguían a través de esos rezos justamente esa coherencia cardíaca y seguramente a través del trabajo del nervio vago del que tú hablabas. Sí, sí. Además, ese es un estudio de la Universidad de Padova, en Italia. Creo que fue 2000, principio de todo 2000, 2006, 2008. Ah, ¿sabes del estudio que te Sí, estoy sí, hablando? sí, Ah, sí, bueno, sí, menos sí. mal. Y es lo que tú dices, y efectivamente compara. Pero mira, aquí hay una cosa bastante interesante con respecto a ese estudio. Es algo que me llamó mucho la atención y es cómo cuando desnaturalizas o desvirtúas una técnica pierde el efecto. ¿En Por- serio? y verás, te voy a explicar por qué. Porque en todos los mantras funcionaba salvo en uno, y era en el rosario. ¿Pero sabes por qué? Porque el rosario originalmente se pensó para ser cantado en latín. Cuando el rosario se canta, o se reza, mejor dicho, en castellano, la cadencia ya no es exactamente la misma y el efecto que tiene no es tan poderoso. Wow, eso no lo sabía. Pero, y era muy bonito porque, claro, mantras como el Om Mani Padme Hum y, bueno, otros que ahora mismo no recuerdo, pero el rosario también, todos generaban efectivamente una coherencia en cuanto a coger aire, sostener, soltar. Y generaban en todo el mismo patrón que genera una estimulación muy, muy poderosa del nervio vago. Y era precioso
pero ya te digo que en el rosario, cuando se veía que cuando se hacía en latín, sí, digamos, guardaba esa geometría sagrada que podemos decir. Voy a tener que decirle a mi madre que tiene que aprender latín. Sí, sí. Además de todos esos mantras, bueno, he leído también, en su momento leí que hacer gárgaras Sí, con agua claro, también, efectivamente. que, Vibra, cuando tú haces unas gárgaras con agua, vibra el nervio vago. Si, por ejemplo, tú a esas gárgaras añades unas gotas de aceite esencial de salvia, que la ok. salvia es un potentísimo estimulador la Ah, aromaterapia, no sabía eso. por ejemplo, los aceites esenciales como lavanda, salvia, la boswellia, el aceite de boswellia a mí es uno de mis favoritos, poner una gota en las manos y hacer unas inhalaciones profundas de él o hacer unas gárgaras con esos aceites, estimula el nervio vago de una forma muy, muy poderosa. Yo uso lavanda, pero cuando voy a dormir. Pues, Me lo suelo poner en claro, las muñecas porque estimula el y, vago. claro, Por eso es por lo que duermes qué mejor con buena. lavanda. Qué bueno. Sí, en algún momento se lo vi a Filugo que Sí, usted sí. tenía lavanda allí para dormir e investigué un poco y lo comencé a utilizar y de verdad que ayuda un montón. ¿Qué otras prácticas tenemos a mano como para estimular el nervio vago? Bueno, ya hemos dicho Sí, hemos adelantado varias ya cosas. un montón. Efectivamente hemos hablado del baile, de los automasajes en la cara, determinados, por ejemplo, Ah, el baile estira. no sabía. Ah, bueno, pues sí, sí, el baile. Sí, qué buena. De hecho, mira, yo en el libro hablo de dos tipos de meditaciones. Una que es la meditación consciente, la meditación dinámica de Osho, que Osho, salvo, ¿no? Que se le fue al hombre un poco el pistón y quiso montar su propio estado en Estados Unidos y ya armó a la gente, todas esas cosas, pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. Mucho de su filosofía era súper acertada, porque Osho supo entender como nadie la miseria occidental y entendió cómo a una persona con todas nuestras mierdas y nuestra vida tan tóxica no puede sentarlo en posición de loto a meditar. Entonces Osho supo cómo antes de meditar tienes que llevar a la persona a un estado de catarsis con la respiración y con el baile libre. Bailar, poner música y dejarte fluir con el baile es una manera súper poderosa de estimular el nervio vago. Yo en el libro también hablo de otro de mis grandes referentes, yo me formé con él en los Estados Unidos, que se llama el doctor James Gordon, que él ha estado trabajando con terapia de baile, digamos, libre, con personas que han sufrido trauma, la guerra de los Balcanes, a principios, a finales de los 90, en la guerra de Gaza, no en la que se está aconteciendo ahora, sino en la de hace unos años, en grandes catástrofes humanitarias, y él, en ese contexto de niños y niñas que han perdido todo en un terremoto, como cuando los unía en comunidad, hacía que bailaran juntos, que se expresaran libremente y que generaran piña, mejoraban, mejoraban un montón de sus traumas, y viene en parte por esa estimulación tan poderosa del nervio vago. Entonces, la escritura expresiva, coger un papel, un lápiz y escribir lo que salga de tu interior sin miedo a que te juzguen, porque nadie lo va a leer, pero sin miedo a juzgarte tú mismo, simplemente volcarlo todo ahí, también es un proceso de estimulación del nervio vago brutal. Y después, por ejemplo, también tenemos los masajes, que te den un masaje, por supuesto, pero también hay determinadas técnicas que, ojo, que hay algunas que yo no comparto todo, no le compro, digamos, todo el pescado, como se suele decir también en Andalucía, ¿no? Pues en la famosa técnica del tapping, ¿no? No Ya, sé. iba justo Sí, para ay, eso. pues venga, dispara tú ahí que... No, te iba a preguntar que si el tapping era una moda o realmente tenía sentido y servía para algo. Ahí está, mira, yo ahí te puedo decir que hay una parte del core de la técnica que la desconozco, porque tampoco, también es un poco difícil ver su evidencia científica al respecto, ¿no? Y es porque el tapping es una técnica, tapping como tal es una técnica de percusión en nuestro cuerpo que se utiliza en fisioterapia, ¿no? Es decir, es lo típico, ¿no? Que todos hemos visto en las películas, que coge la persona con los cantos, está el masajista, la persona tumbada y el masajista está con los cantos de su mano y empieza ta, 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 ta en la espalda, ¿no? Pues eso es el tapping. Tapping es esa técnica, ¿no? Entonces sabemos que nuestro cuerpo, cuando tú le emites vibración, percusión, responde con una estimulación del nervio vago. Entonces, esa estimulación es más poderosa si la haces en la zona en la que el nervio vago está cerca. Es decir, por ejemplo, nosotros masajear ya sea con nuestros pulpejos de los dedos o con la palma de la mano, las clavículas y el esternón, hacer el típico golpe en el pecho de Tarzán, ese de aquí, eso es un... Y de hecho, cuando tú lo haces, podrás notar como la cavidad del pecho, y ahora seguramente me escuchan como a mí se me escucha hablando raro, y eso es porque ahí está vibrando el nervio vago.
Es una estimulación súper poderosa, al igual que eso lo podemos hacer también en la cara. En la cara, como están los receptores del nervio vago, en la cabeza está estimulando el nervio vago. Si es cierto que hay una corriente, ya no sé si no, psicológica o de terapia, no te sé decir, que mezclan esos golpes de percusión con procesos de afirmación, de repetir unos mantras, de intentar borrar unos patrones mentales. Yo esa segunda parte no la conozco, no te puedo decir, pero sí te puedo decir que la parte fisiológica funciona. Y que cuando tú estás muy nervioso, golpearte la zona del tórax, la zona del esternón, la zona de las clavículas, es algo tremendamente potente para estimular el nervio vago. Si ahí incluso, y ya sé que queda un poco friki, pero esto lo podéis hacer en casa por las noches. Yo por las noches, cuando termino ya de mi día, dedico 5 minutillos a estirar y después otros 5 minutos a hacer percusión en mi cuerpo, en los pies, en los brazos, me golpeteo para relajar. Pues si tú ahí, cuando estás golpeando, hace lo que se llama la respiración Bu, que simplemente es cuando tú coges aire por la boca, por la nariz, perdón, y cuando sueltas por la boca haces Bu, para vibrar, con esa vibración estás estimulando el nervio vago. Pues si cuando haces ese Bu estás golpeando en el pecho, lo vas a notar hacia se nota perfectamente, no como el ritmo de la cadencia de la boca cambia. ¿Por qué? Porque estás vibrando toda la estructura y como por ahí pasa el nervio vago, genera una estimulación súper poderosa de él. Sí, de hecho te quería preguntar el tema del tapping. Tengo una amiga acá en Argentina, además bastante reconocida, se llama Nati Franz. A mí la verdad al principio no entendía mucho de qué iba, pero sí entendía que por una estimulación del sistema nervioso Sí, y por una cuestión también de presencia. sí, Yo creo que al final, claro, el estarte estimulando te hace que estés presente en sí. ese momento generando el movimiento y la estimulación. Y entiendo que por allí pueden venir los beneficios, pero ya luego me pierdo en el resto de cosas. Pero no sabía si tú en tu libro hablabas de ello y cuál era tu opinión con respecto a ese tipo de técnicas, más que nada. Sí, sí, ya te digo, el tapping es que tiene su efecto fisiológico y ya te digo, puede estimular el nervio vago de forma directa y es muy beneficioso y es muy interesante y las personas que lo pueden probar perfectamente, tú hacer una sesión de tapping en tu cuerpo y después puedes ver cómo te relajas, cómo mejoras, es así, Y claro, yo creo que ya luego el tema de las afirmaciones, yo creo que por condicionamiento te efectivamente. pueden ayudar. Al final, si estás en ese proceso de Sí, presencia y te estás dando afirmaciones positivas, te puede ayudar en el resto ef- del transcurso del día. Y te quería preguntar, Antonio, ya para terminar, ¿cuáles serían esas aplicaciones diarias? Porque es que con todo lo que hemos hecho aquí, pues puedes tener una persona que va a ir a hacer gárgaras, se va a ir a golpear el pecho, pero ¿qué es lo que tendríamos que buscar en ese día a día o qué es lo que hace Antonio? De repente sería mucho más útil así. ¿Qué hace Antonio para apoyar su nervio vago a lo largo de todo el día y vale. que funcione justamente en esa predominancia del sistema parasimpático? Pues mira, justo creo que son las dos últimas páginas del libro, se llama, el último capítulo es muy cortito, se llama Un día de lo más vago. Y ahí es Bueno, cuando también digo, al principio digo, oye, esto no es un dogma, no tienes que hacer todo lo que digo aquí, ni si no, cuantas más cosas incorpores, perfecto, pero no tienes que hacerlo todo ni es obligatorio. Entonces ahí pongo, desde que te levantas por la mañana, digamos, hasta que te vas a la cama por la noche, todo lo que podría hacer a lo largo de un día para estimular a tu nervio vago, ¿no? qué Y es bueno. algo, pero que ya te digo que lo beneficioso es que aunque solo incorpores una de esas cosas, ya sabes que va a tener un beneficio para tu salud. Y podríamos empezar, pues, desde levantarnos por la mañana bien hidratado, es decir, lo primero que nos levantáramos por la mañana, un vaso de agua que no esté excesivamente frío, porque el frío ya puede ser en ese momento, cuando entra dentro del estómago el aparato digestivo, entrar el frío no es lo más recomendable, un vasito de agua tibia con un poquito de sal y un poco de limón, el sabor, los sabores amargos, que no lo he dicho, pero el sabor, el vinagre, el sabor de la cúrcuma, el sabor del jengibre, de las endivias, el sabor del limón, todo eso en la boca también tenemos receptores del nervio vago, estimula la función del nervio vago. Entonces, levantarte por la mañana y tomar, por ejemplo, pues un vasito de agua con un poquito de sal, porque la sal también es una estimuladora del nervio vago interesante, con un poquito de limón, incluso un poquito de vinagre de sidra le podemos añadir ahí, sería fenomenal. Te tomas eso por la mañana y después esperas un poco para desayunar. En ese momento, si es en esa mañana en ayunas haces algo de ejercicio físico vigoroso, ya sería también muy interesante porque ya empezamos a dar
coherencia evolutiva a nuestro cuerpo, nos levantamos y actividad potente. Después, una ducha, yo también ahí hablo, y es una cosa muy bonita porque los japoneses, y es una de las cosas que más me ha gustado de este libro, es que todo me ha pasado, pero este libro creo que el lector lo va a ver. Es un libro especial, David. Yo estoy muy contento y muy orgulloso del libro porque ha quedado muy bien. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Estimula tu nervio vago. Y porque me ha llevado a mí un proceso de descubrir un montón de cosas que me han enamorado y porque mucho del libro está escrito con conversaciones con grandes sabios, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la suerte de que Ramiro Calle, uno de los referentes en habla hispana sobre filosofía yógica, muchas de las conversaciones de él están plasmadas en el libro. También conversaciones con una chamana que vive en España, pero que se ha formado por lo largo y ancho del planeta. También muchas conversaciones bajo una hoguera están plasmadas ahí. Pero lo que te quiero decir es que también me ha llevado a un proceso de descubrir cosas. Y mira, los japoneses tienen un nombre para un estado que se llama el Totonú. El Totonú es el estado de felicidad que sientes después de haberte metido en una sauna caliente y después darte un baño de agua fría. Cuando haces sauna, baño de agua fría, en tu cerebro se dispara el totonú. Y se ha visto que eso es porque en tu cerebro se generan unas ondas, que les hablo mucho en el libro de las ondas, que son unas ondas que se llaman citas, que son las ondas cuando tu cerebro vibra en citas, se estimula el nervio vago. No, por eso lo digo porque, por ejemplo, también yo en el libro digo que el agua fría es muy interesante, pero si, por ejemplo, tú coges por la mañana, te lavas tu cara, antes de por la mañana te levantas, te lavas tu cara con agua fría, te lavas tus dientes, haces tu gárgara con tu aceite de salvia, te tomas después tu vaso de agua, tal, haces tu deporte y después te duchas. Y cuando te duchas con agua caliente y con agua fría. Y vas haciendo cambios caliente, fría, caliente, fría, caliente, fría. Eso ya es un estimulador del nervio vago poderosísimo. Desayuna unos huevos revueltos con un poco de cúrcuma y jengibre. Muchas veces pensábamos, ¿no?, que la comida relajante pues tiene que ser bayas de goji del Himalaya recolectadas por un niño montado en un unicornio, y sabemos que para que el nervio vago funcione necesita colina, y la colina está en los huevos. No hay alimento más relajante que unos huevos de calidad. Así de claro. Te desayunas tus huevos por la mañana. Después te vas a tu trabajo, recibes luz solar y a la medida que puedas sales, te expones tu sitting breaks a lo largo del día, ejercicios de 1 hora, vamos, cada hora te mueves un poquito. Después por la tarde dedicas para hacer ejercicio. Cuando comas, come. Es decir, no estés pensando en otras cosas, come tranquilamente. Dedica 5 minutos a hacer unas respiraciones profundas, habla con los tuyos, estimula ese tiempo sublime, abraza más a los que quieres, llama a tu madre, llama a tu abuela, llama a tus amigos. Todo eso estimula el nervio vago. Y después por la noche, antes de irte a la cama, te haces unos estiramientos suaves. Hay unas posturas, yo en el libro también hablo de un tipo de música, unos ritmos binaurals, un tipo de música chamánica, porque los tambores chamánicos, como emiten vibraciones, estimulan al nervio vago. Todo eso lo puedes usar por la noche, te das tu automasaje facilito, unos estiramientos que hay muy sencillos y te vas a dormir estupendamente. Y ya, lo que hagas en la cama, ya es cosa tuya, ¿no? Para si quieres Pero seguir estimula también el nervio vago. Efectivamente, claro, porque el nervio vago es el nervio de la libido. Por eso hoy día, bueno, claro, sí, tú solo puedes pensar en procrear cuando no estás en riesgo vital. Entonces, por eso hoy día, una de las razones que hay tantos casos de infertilidad y de impotencia, porque si llegas a la cama pensando que estás rodeado de leones, estás viendo los ojos en la noche de los leones que te están mirando, no puedes pensar en aumentar tu descendencia, tienes que pensar en sobrevivir. Es brutal eso, lo que tú dices, que al final vivimos con esa sensación de que estamos constantemente siendo atacados. Y yo le comentaba en estos días en una conversación con una doctora que cada vez que llega fin de año y Spotify te da la lista como de los más escuchados, mi lista de los más escuchados es terrible porque es todo binaural beats y música de meditación. No escucho prácticamente música, pero porque sé que eso puede estimular de forma errónea, porque no voy a cantar a pulmón mientras estoy mientras estoy escribiendo el libro, por ejemplo, mientras estoy haciendo algo de trabajo. Y también sé cómo te condiciona todo lo que te está entrando por el oído, todas las palabras, todas las letras, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia. Nada, de verdad agradecerte, Antonio. Es increíble que estés aquí. Primero que te tenga frente a frente después de 2 entrevistas online. De verdad que es un gusto enorme. Te agradezco. O sea, no hallo cómo agradecerte el que
te hayas literalmente bajado de un avión después de una paliza de 12 horas del viaje y te hayas venido para acá con 2 cafés encima, hay que decirlo, para poder sobrevivir. Pero nada, de verdad que agradecido enormemente, Antonio, de que te hayas venido y de tener esta linda oportunidad de entrevistarte frente a frente. Pues ya me lo he agradecido con tu tiempo, tu atención y tu energía. Es decir, ya está más que agradecido y suscribo cada una de las palabras que tú has dicho hacia ti. Mil gracias. Y te hago una última pregunta. Si alguien Sí. se quiere leer el nuevo libro, ¿conviene que haya leído algo antes de los otros? Pues no, no sería necesario. Verdaderamente, te podría decir sí y tal, pero no sería necesario. Está pensado para que lo puedas leer desde el principio. Toco todos los ámbitos y es cierto que activa tu mitocondria, digamos que está un poco más enfocado hacia aumentar metabolismo y, digamos, rendimiento deportivo y dar, digamos, optimizar más, llevarte a una optimización mayor de tu cuerpo y este pues sería más de fluir, de estar en el momento presente, entonces no, no sería necesario, se lo podrían leer sin ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias otra vez, Antonio. A ti. Bueno, y a todos los Gracias. que nos están escuchando, por supuesto. Muchas gracias.